Hola gente, les voy a mostrar mi máquina serigráfica terminada. Me demoré alrededor de una semana, 10 días en terminarla. El costo fue de unos $100 más o menos. Fue armada en general con caño rectangular de 4x2. Es un pulpo de 4 colores y 2 estaciones, que bueno, después cuando le quiera agregar 2 estaciones más, lo único que voy a tener que hacer es soldarle en estos laterales otro caño más. Por ejemplo, en el despiece lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar cómo fue armada, en general cuáles son las medidas de la máquina, para que si ustedes las quieren armar ya tengan más o menos todo detallado. Tenemos dos laterales, tenemos la base en donde entra el caño de 20 milímetros, creo que es aproximadamente, si mal no recuerdo, en donde va a venir la bancada que sostiene el rulemán, que tiene la calecita. Lo que hice, el primer paso fue hacer un agujero con una mecha, pasé el caño por dentro del rectángulo y del lado de atrás lo que hice fue soldarlo, siempre fijándome de que quede recto para que la calecita tenga mejor giro y no quede desnivelada con respecto a la tabla. Le hice también 4 agujeritos que van a servir para poder dejarla firme sobre la mesa. Ahora lo que vamos a agregar es la parte en donde va a ir la tabla. Por ejemplo, esta parte le agregué 2 rulemanes que había encontrado, ¿sí?, que me sirven, como por ejemplo para que me dé esta separación que va a dejar que los brazos giren sin ningún tipo de impedimento. Por ejemplo, ahora están rozando porque me olvidé esta arandela milimétrica. Vamos a agregar ahora, así me va a dar un mejor radio de giro. Lo voy a poner, voy a volver a poner el brazo y ahora van a ver que no toca absolutamente en ningún lado, y cuando yo ponga el yablón y baje la impresión, lo que va a permitir es que no tenga ningún tipo de movimiento tanto de este lado como de este otro lado, ¿sí? Eso es lo que permite el paso, el caño rectangular por sobre este angulito que fue también soldado. De este costado le puse 2 planchuelas, un ángulo, todo soldado también, como se puede apreciar, quizás no tanto porque tiene la pintura, pero se puede ver, ¿sí? Por ejemplo, las medidas, como para que se den una idea, es la base tiene 35 centímetros, el largo de la primera es de 53 centímetros de aquí hasta aquí, y bueno, en el centro obviamente va el eje. Este caño rectangular tiene alrededor de 1,5 metros, si mal no recuerdo, y por ejemplo, si yo lo pongo en el centro, como para que después tengan una idea, que es 50 centímetros, fíjense a qué distancia me quedan más o menos los brazos, que tienen que tener, recuerden, más o menos esta separación para que después no choquen las camisetas en el giro contra esta base que tenemos acá. Este ángulo es el que me va a servir para cuando yo baje el brazo tenga esa separación. Ahora vamos a poner el brazo, que es la parte más importante de la calecita. Hay que tener en cuenta cuando ponemos el brazo que encaje en forma perfecta con el eje y se deslice en forma suave. Bueno, no tan suave, pero bueno, se pudo hacer suave. Por ejemplo, las agarraderas que voy a tener para las tablas también las hice con angulitos, 2 angulitos que están soldados. En el centro le puse una tuerca, a la cual, bueno, las planchuelas cuando las uní le hice un agujero con una mecha para que pueda pasar esto sin ningún tipo de impedimento. Le soldé la tuerca y esto es lo que me va a servir a mí para ajustar la tabla, que se va a deslizar, a ver si tengo un poquito de lugar por acá, por este lateral, ¿sí? Por estos laterales es por donde va a correr la tabla que va a sostener
a nuestra camiseta que después va a ser impresa por el pulpo. Le hice 4 agujeritos que son los que van a permitir que se pueda afirmar a la tabla. No deja que haga este movimiento, y la tuerca que tenemos, la manija que tenemos abajo es lo que va a hacer que ajustemos y no se deslice más la tabla cuando pongamos la camiseta. Por ejemplo, los brazos también están hechos con caño rectangular de 4x2. Acá se puede apreciar los rulemanes que tienen 4 tornillos y le dan un movimiento suave a la calecita. Esto lo armé con unos resortes que lo saqué de una casa de repuestos de autos, porque los más cortitos que tenían eran carísimos, y bueno, cada uno lo arma como puede con lo que tiene. Estas manijas las compré en una ferretería. El detalle que tiene esta máquina, por ejemplo, que del lado adentro del caño rectangular lo que le agregué es un cañito para que cuando yo haga presión con la llave no tuerza, ni se rompa, ni deforme, es decir, no altere en nada la forma que ya tiene original, y bueno, pueda durar muchísimo tiempo, que es lo que queremos. Del lado de atrás, como se puede ver, le agregué unas plancheritas que también fueron soldadas, ¿sí? La tuerca, el tornillo es pasante, que lo sujeté con unas arandelitas del lado adentro, una Grover, y fueron todas ajustadas con tuercas. Estas manijas, lo que es, por ejemplo, los cabezales, las punteras, estas están armadas también con angulitos, como se puede ver, 2 angulitos soldadas, en este caso están punteadas, y del lado de arriba, cuando le agregué la manija, lo que hice fue hacer un agujero, obviamente, 2 agujeritos, presentar el tornillo, presentar la tuerca, soldarla para que después la manija pueda correr libre. Estas chapitas rojas que yo agregué acá son un detalle que es para que se ponga del lado de arriba del chablón, es decir, para que las puntas de estos tornillos no lo lastimen, y aparte esto permite que también tenga una mejor presión contra la madera o contra el aluminio, contra lo que ustedes trabajen, depende de cuál sea el cuadro serigráfico que ustedes utilicen. De este lado le agregué también una manija que es la que permite que cuando yo bajo el brazo apoye sobre la base del primer ángulo que habíamos mostrado y me dé la separación que yo voy a buscar de el chablón que va a ir sobre esta puntera y la tabla que va a sostener la camisa. Es decir, si yo busco una separación un poco más alta, lo único que hago es ajusto el tornillo para que el cabezal levante, y la contratuerca lo que me va a permitir es que una vez que lo ajuste, esto no se va a mover más, ¿sí? Esto es lo que tiene que hacer, este movimiento tiene que tener, que es el que le dimos acá. ¿Para qué? Para que si yo pongo el chablón no me quede mirando para arriba, no me quede de esta forma. Es decir, lo que vamos a buscar es que quede totalmente perpendicular a la remera que vamos a estampar, ¿sí? Quede así, quede perfecto, y quede con esa separación que vamos a buscar para que no se pegue la tela a la camisa. Por ejemplo, en algunas de las máquinas que vi también le agregan, ahí voy amor, también le agregan un dispositivo para que esto pueda hacer este movimiento, pero en realidad no es necesario, porque ese movimiento se lo podemos dar con el chablón directamente presentado. Es decir, lo único que vamos a necesitar es alejarlo un poquito para que quede centrado en la tabla. Otra de las cosas que agregué en esta máquina son estas planchuelas que están presentadas en la parte trasera del brazo. Estas planchuelas lo que hacen es que baje o suba el brazo. No sé si se puede apreciar, baja y sube. Lo que permite esto es lo siguiente: cuando nosotros trabajamos con cuadros chicos los podemos mantener arriba.
o depende del gusto a lo cual nosotros trabajemos. Pero si por ejemplo ponemos un cuadro serigráfico de 50 por 50, lo que vamos a necesitar es una separación en el centro, porque si no se va a chocar un cuadro contra otro cuadro. Entonces lo que vamos a hacer es los vamos a alejar. Al bajarlo se van a alejar las esquinas, y lo que voy a hacer es que cuando bajo un brazo, lo único que hago es ajusto este tornillo, y una vez que ya tengo la distancia que yo deseo, lo ajusto con esta contratuerca, y no va a permitir, ¿sí?, que se mueva más para arriba. Es decir, el ángulo de trabajo que va a tener es este. Baja y sube. Otro de los detalles que hay que tener en cuenta en el armado es que cuando ponemos los resortes, por ejemplo en este caso yo lo que hice fue simplemente hacer un agujero en uno de los laterales, introducirle el resorte y hacer lo mismo con la planchuela de abajo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que cuando colocamos el resorte, el brazo esté bien levantado, tiene que estar arriba de todo, y lo pongamos con un poquito de fuerza, no con demasiada fuerza, porque si lo presionamos con fuerza va a quedar muy tirante, y cuando bajemos el brazo va a quedar muy duro, y lo que va a hacer es que cuando hagamos el trabajo y lo levantemos sin querer, quizás sin soltarlo, pegue el golpe muy fuerte, va a golpear demasiado contra arriba, y esto lo que tiene que quedar es suave, ¿sí?, con un poco de resistencia, en este caso por estos resortes grandes que yo le puse, pero lo ideal es que quede suave. Igualmente uno lo va a acompañar con la mano, no lo va a soltar bruscamente, lo va a tratar con cariño, lo va a tratar como una herramienta de trabajo, que es lo que es, ¿sí? A ver si no me olvido de otra cosa. Por ejemplo, estas manijas tienen 6 centímetros, depende, eso es como lo quieran armar ustedes. Las punteras tienen 15 centímetros. A ver si puedo medir el brazo. Este tiene 35 centímetros. La base, que es de hierro, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 16 centímetros o 18 centímetros. La separación que nosotros tenemos acá es de 1,5 centímetros, pero eso depende también mucho de la separación que nosotros le demos de acuerdo a los materiales que nosotros tengamos. En general, bueno, es todo lo que yo le puse a la máquina. Ahora quedan ustedes a armar algo parecido si es que les sirvió alguno de los datos. Espero que les haya gustado, y acá tenemos al técnico que la armó.